Para concretar rápidamente, en la primera historia escrita por René Rentería, se ve a un Eusebio que hasta 1945 se da cuenta que es apóstol. Esto lo puedes ver en la página 233, cuyo título dice Un nuevo apóstol. En el año de 1942 fue un año difícil. Amarguras y sinsabores templaron aún más el carácter del hermano Aarón. Pero llegó 1943. Es decir, según este libro, Aarón Joaquín es declarado apóstol hasta 1943. Después de tener una visión, fíjate bien, te lo voy a poner aquí, vamos a ver si lo alcanzas a ver. Puedes leer aquí, un nuevo apóstol. Llegó 1943 lleno de promesas y gratas esperanzas. En una visión los cielos se abrieron y miró. Miró visiones de los cielos y en concreto le dice la visión: Aarón, la hora es llegada. Levántate y bautízate, invocando mi nombre. Se sintió transportado, etcétera, ¿no? La visión desaparece. Y empieza él a decir: había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo también había sido ordenado por Dios. Ok, la parte que nos interesa es cuando él se bautiza, y te aclaro a todos los oyentes que este ya era el tercer bautismo, o el cuarto bautismo de Aarón o de Eusebio, donde él se autobautiza. Pero quiero que veas esto. Dice: el hermano Aarón entendió entonces por qué había oído en sueños tantas veces en muchas mañanas una frase que no comprendía: el tiempo es cumplido, el tiempo es cumplido. Y se preguntaba desesperadamente: ¿qué significa? No entiendo. Hoy estaba claro, interpretó la validez del bautismo en toda su dimensión. No significaba solamente un acto de obediencia ni un símbolo de perdón de pecados. Este bautismo era origen, principio, base, fundamento, del cual dependía el cimiento del edificio espiritual que él había construido. Escuche bien, hoy se autorizaba. Yo le puse una nota porque ahí le insertaron en la edición corregida unas frases diferentes. Qué éxtasis lo invadió, qué emoción inenarrable. Dios le dijo: bautízate invocando mi nombre. Era una frase singular que solo corresponde a un linaje, a una jerarquía espiritual, a un apóstol. Y él había recibido esa orden. Fíjate bien. Repasó la instrucción palabra por palabra, se estremeció, un frío sudor cubrió su rostro y una honda preocupación lo invadió de repente. Anteriormente ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Sin embargo, esa era su realidad. Pon atención a esta frase: al saberse apóstol, o sea, él se supo apóstol hasta 1943.
Más abajo dice, Dios me habló y me autorizó por medio del bautismo. Fíjate que lo autorizan como apóstol por medio del bautismo. Dios me habló y me autorizó por medio del bautismo. Esa era su verdadera identidad, el principio de su fe, el fundamento de la iglesia, el apostolado. El hermano Aarón, pon atención aquí, después de esta visión, era un enviado. ¿Cuándo? Después de esta visión. Representante, embajador, enlace y unión entre Dios y la iglesia. Apóstol. Qué dimensión tan profunda. Qué responsabilidad. Ahora predicaría con mayor ahínco. Se entregaría, etc. En pocas palabras, en 1997, Samuel Joaquín manda a escribir la historia de Aarón. Ya te leí en otro video donde el libro está autorizado. Los grandes personajes, los licenciados y los ministros de aquel entonces, pastores renombrados entre ellos, autorizaron el material. Y en este primer libro se ve a un hombre que se convierte en apóstol después de su cuarto bautismo hasta 1943. Pero la doctrina de la elección se fue modificando, fue tomando forma. Después, Samuel Joaquín desecha este libro, manda a recoger los ejemplares, pero es imposible que se pierdan 10,000 ejemplares y yo me hice con uno de ellos. La luz del mundo. Breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. ¿Quién escribió este libro? Los sabios de ese entonces. ¿Quién? R.B. José Julián Chávez Cuevas, que era cuñado de Samuel Joaquín, muy ilustrado según esto en las escrituras, y R.E. Alfonso Herrera García. Este libro se escribió la presente edición es para uso exclusivo del cuerpo ministerial de la Iglesia de la Luz del Mundo. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra. Primera edición, agosto de 1976. Fíjate el año. Impreso en editorial Las Tablas de Moisés, Guadalajara, Jalisco, México. Y ahí empieza, ¿no? Pero quiero que notes que el libro te está diciendo, nosotros, la luz del mundo, somos la iglesia de la restauración. Este es el título del libro. Y cuando ya te hace todo el relato, obviamente finaliza dándote la fecha, cuando según ellos, la voz de Dios se oyó y empezó la restauración de la iglesia de Jesucristo en la tierra, ¿no? Oh, hermanos, qué engaños tan grandes. Y el título de este cierre lo tenemos en la página 94, con el bautismo revelado. Esto te lo tengo que poner en pantalla, porque tú no tienes el ejemplar. Aunque yo ya lo subí a la web, en PDF, lo puedes descargar. Mira. El bautismo revelado. Aproximadamente al finalizar el primer tercio de 1943, estando el hermano Aarón durmiendo en su lecho, oyó una voz que le decía: la hora es. ¿Por qué te detienes
levántate y lava tus pecados, invocando mi nombre. Haciendo historia sobre este mensaje que se narra a continuación, recordamos que en esta etapa la iglesia se encontraba en continua oración al Señor, manifestándose diferentes sueños en distintos lugares, donde ya estaba la iglesia del Señor, Tampico, Veracruz, México. Fíjate, ya estaba. Ya estaba sin estar restaurada, pero ya estaba. Eran sueños referentes a bautismos, lo cual a ellos les causaba asombro, pues decían unos a otros, ¿por qué será si ya todos somos bautizados? Esto sucedió poco después de la rebelión del 42. Fue cuando Chema dijo, tú violaste a Idea Velar y no vamos a permitir que te estén alabando a ti con cantos, ¿no? Y se separa la iglesia del Buen Pastor. Esto ya lo hemos visto. Con incertidumbre por estas declaraciones de Dios, contaban a sus compañeros los sueños que Dios les daba, hasta que por fin, llegándose el tiempo dispuesto por Dios a su siervo, conforme a Amós, capítulo 3, o sea, es un profeta el hombre, pues, versículo 7, porque nada hará el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Escucha bien, fue en las primeras horas del día, de un día bendito, fíjate bien, un día bendito, de ese año de 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse para hacer conocer su voluntad en la tierra, descubriendo la base en que afirmaría la roca que es Cristo, en esta lluvia tardía. O sea, ellos son los buenos, pues. Por lo cual, en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, y en prueba de su manifestación le da el texto del libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 16. Escucha bien, hermano. Con la diferencia que Dios le manifestó, mira cómo dice, ¿quién se lo manifestó? Dios. Con la diferencia que Dios, a ver, Dios le manifestó, a Aarón pues, Dios le manifestó en arcano oculto. Mira lo que le dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios? La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Dios le manifestó a Aarón, su profeta, pues, en arcano oculto. Mira la voz de Dios lo que le dijo. La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. En 1943. Ah, no, pero ahora cantan un 6 de abril la voz se oyó del año de 1926, o sea, 29 años atrás, que diera inicio a la restauración. Bendita la voz que dijo, tu nombre será Aarón. Y luego dice, bendita fecha que diera inicio. No, señores. No. Dio inicio en el año de 1943, según el libro de ellos, cuando Dios le dijo a Aarón, la hora es de la restauración de la primera iglesia, perdón, de la primitiva iglesia de Cristo. El hermano Aarón comunicó a la iglesia su deseo de que se hiciera ayuno, ¿verdad? Y ya, Julián Zamora y todos, pues, figúrate tú, Chencha, yo me voy a bautizar solito. Y ya, se bautiza solito. La fecha antigua, que según Dios
le dijo a Aarón fue el 18 de julio de 1943. Este libro se escribió en agosto de 1976. Pero claro que las hojas de Sully o el documento Sully tenía años circulando entre los pastores, y también dice que esa fecha de 1943 era la fecha de la restauración de la iglesia. Tendré tiempo, aquí está, mira, me abrió como si fuera de Dios, me abrió solito. Dije, no tendré tiempo para buscarlo. Documento Sully, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia, nada más que aquí te dice cristiana espiritual, otro asunto. 1943. Aproximadamente al finalizar el primer tercio de ese año, estando él durmiendo en su lecho, oyó una voz que le decía, la hora es, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando mi nombre. Chanfle, cáspita, zambomba, recorcholis, caramba. El bautismo católico, el bautismo de los chamagosos, el bautismo de Lino Figueroa, y ahora el Señor se va a bautizar solito. 4 bautismos llevó a cabo el disque apóstol de la restauración, viene trastabillándose doctrinal. Imagínate tú a Pablo, no, pues es que al principio allá unos barbudos me bautizaron en nombre de no sé quién, pero soy el apóstol de Dios, a mí me habla Dios directamente, la voz de Dios en la tierra, el varón de Dios en la tierra. Ah, caramba, he bautizado miles de personas, pero estos chamagosos me bautizaron en la Trinidad. Ah, caramba. Ah, no, a ver tú, uno de los que yo les hablé y los adoctriné, bautízame. No quiero que me bautice aquel porque va a tomar autoridad sobre mí. Ah, pero como en la división se fue el que lo había bautizado, pues recibe otra revelación del Señor para salir del paso. Y supuestamente en el lecho donde él dormía, oye una voz que le dice, la hora es, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando mi nombre. Bueno, que no lo acababa de invocar el nombre de Jesucristo según Hechos 4:12, Lino Figueroa. ¿Para qué nos hacemos tontos? Las divisiones, porque se miraría muy mal que el que lo bautizó a él ahora esté con los contrarios, ¿no? Haciendo historia sobre este pasaje que se narrará a continuación, se dirá que en esta etapa la iglesia se encontraba en continuas oraciones al Señor, manifestando diferentes sueños en distintos lugares donde ya estaba la iglesia del Señor. Tampico, Veracruz, México, Tepic, etc. Sueños referentes a bautismos, lo cual a ellos les causaba asombro, pues decían todos ellos, ¿por qué será? Si ya todos somos bautizados. Esto sucedió porque después de la rebelión de 1942, y ahí es la parte que la historia Chávez Herrera le cortaron y no le quisieron dar a los pastores, porque en la página 59 ya no te dice lo que te iba a explicar, que esto sucedía exactamente después de la rebelión de 1942. Lo que sabemos por escritos posteriores es que Lino Figueroa, el que lo había bautizado a él, se había quedado del lado de los disidentes. De ahí viene el autobautismo de Aarón. Página 60, le mocharon ahí el pedazo y luego leo. Y quiero que lo veas aquí, no vayas a creer que yo lo estoy inventando. Mira,
Esta es la página 59 que le dieron a los pastores. Dice, ¿por qué será si ya todos somos bautizados? Pon atención aquí. Esto sucedió porque después de la rebelión de 1942, y pone un punto y un espacio, es la página 59. Ah, no, pues estos dijeron, no, a los pastores no les des toda la información. Hay un espacio, aquí lo tienes, y empieza la lectura de forma incoherente. Inciertos con estas declaraciones de Dios, contaban a su alrededor los sueños que Dios les daba. Increíble la manipulación que la cúpula siempre ha hecho de los pastores y de la gente de la luz del mundo. Leo. Inciertos con estas declaraciones de Dios, contaban a su alrededor los sueños que Dios les daba, hasta que por fin llegándose el tiempo, llegado por Dios a su siervo, conforme a Amós 3:3, nada hará el Señor sin que le revele, etcétera, etcétera. Fue en las primeras horas del día, antes del amanecer, que en un día bendito de ese año de 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse a la tierra para hacer conocer su voluntad, descubriendo la base en que afianzaría la roca, que es Cristo, en esta lluvia tardía. Por lo cual, en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, Romanos 11:20, y como comprobación en su manifestación le dio el texto de Hechos 22:16. Con la diferencia de que Dios le manifestó en arcano oculto, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Esto está tremendo, hermano. Esta parte te la voy a poner porque es muy interesante. Montemayor niega que era la iglesia cristiana espiritual de donde sale Aarón, que de ahí derivan ellos, y que aún Aarón usaba el rubro. Pero aquí hay otro dato. La fecha de la restauración no es el 6 de abril de 1926, eso se lo inventaron después. Según la historia antigua, la fecha de la restauración fue en las primeras horas del día antes del amanecer, que un día bendito de ese año, 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse a la tierra para hacer conocer su voluntad, descubriendo la base en que afianzaría la roca que es Cristo en esta lluvia tardía, por lo cual en una visión maravillosa le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, Romanos 11:20, y como comprobación a su manifestación le dio el texto de Hechos 22:16, con la diferencia de que Dios le manifestó en arcano oculto. Escucha esto: la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Claro, porque de ahí había salido él y él creía que se habían corrompido, como lo dice el mismo escrito, pero que él era la restauración de ese movimiento. Pero aquí todo te lo han cambiado y te han jugado el dedo en la boca. Voy a finalizar la lectura porque ya consumimos una hora. La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual.
comunicando a las iglesias su deseo de que se hiciera una semana de oración y ayuno, pues al llamar a los pastores y delante de la iglesia de Guadalajara les preguntó: usted, hermano, ¿qué es lo que Dios le dio por respuesta a su oración y ayuno? Hable todo lo que Dios le dio. Comenzó él primero dando testimonio con cierto asombro de un nuevo bautismo. Luego habló el segundo diciendo lo mismo, y así el tercero. Por fin, todos daban su testimonio parecido. El varón de Dios, al oír al último, dio la gloria a Dios y llorando dijo en alta voz: mi petición ha sido contestada. Le pedí al Señor que lo que a mí me dio se lo diera a todas las iglesias para mayor testimonio de que este paso es de Dios. Bueno, un apóstol de la Biblia nunca andaba pidiendo sueños de la gente, ¿no? Y si Dios le hablaba directamente, ¿para qué ocupaba a los demás? Ahorita, olvídate que tú des una opinión, un sueño, algo. No, ellos son los que dictan todo. Nazón no hace nada, ni Sami hacía nada. Ellos tenían sus maestros que les elaboraron la doctrina. Sami y Nazón, Samuel solamente fue un organizador, y Nazón es un hijo de papi que cayó, que echó a perder el negocio religioso. Dice, y comenzó a explicar cómo Dios le habló para que se bautizara él mismo. Yo quisiera que alguien de la luz del mundo me mostrara un pasaje donde los apóstoles o algún apóstol se bautizó él mismo. Leo en la página 60. Fue en las primeras horas del día antes del amanecer que un día bendito de ese año de 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse a la tierra para hacer conocer su voluntad, descubriendo la base en que afianzaría la roca, que es Cristo, en esta lluvia tardía. Por lo cual, en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, Romanos 11:20, y como comprobación de su manifestación, le dio el texto de Hechos 22:16, con la diferencia de que Dios le manifestó en arcano oculto: la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Ya expliqué que él se refería pues a restaurar el movimiento de donde había salido, no al cuento de restaurar toda la iglesia, ¿no? Comunicando a las iglesias su deseo de que se hiciera una semana de oración y ayuno, pues al llamar a los pastores y delante de la iglesia de Guadalajara, les preguntó: usted, hermano, ¿qué es lo que Dios le dio por respuesta a su oración y ayuno? Hable todo lo que Dios le dio. Comenzó el primero dando testimonio con cierto asombro de un nuevo bautismo. Luego habló el segundo diciendo lo mismo, y así el tercero. Por fin todos daban su testimonio parecido. El varón de Dios, al oír al último, dio la gloria a Dios y llorando dijo en alta voz: mi petición ha sido contestada. Le pedí al Señor que lo que a mí me dio se lo diera a todas las iglesias, para mayor testimonio de que este paso es de Dios. Y comenzó a explicar cómo Dios le habló para que se bautizara él mismo. Anoche se cortó mi video en esta parte, pero aquí tenemos a este megalómano, Eusebio Joaquín, diciendo que Dios le dijo que se bautizara él mismo. Esto es antibíblico. A ver, miembro de la luz del mundo, que me escuchas, Dani, Montemayor o el que quiera, póngame por favor aquí alguna cita bíblica donde algún apóstol se bautizó él mismo. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo se bautizó él mismo. Desde el momento en que este tipo se bautiza él mismo, estamos hablando de un megalómano, de un loco, de un payaso, ¿no? Pero que le creyeron. Ahora él invoca los sueños de la gente, claro, porque los está convenciendo de que crean
todo y que formen parte de esta secta. Él tenía miedo de un nuevo movimiento, de un nuevo cisma, y por eso les dice que oren y a ver qué soñó usted. Olvídate que un apóstol de Jesucristo, de la calidad de los verdaderos que marca la Biblia, anduviera preguntando por sueñitos de hermanas y hermanos para establecer doctrina, mucho menos para tener la autoridad para bautizarse él mismo. Él está ganando el consenso aquí de la gente. Todo esto es una farsa, hermanos. Era el cuarto bautismo de este señor, pero su propia historia lo delata. Él lo único que está haciendo es asegurándose que no se le vuelva a dividir el changarro, porque la persona Lino Figueroa que lo había bautizado en su tercer bautismo se había quedado del lado de los disidentes. Esto lo cortaron de la historia de estas hojas, pero lo sabemos por los libros posteriores que escribieron. Entonces, se inventa la supuesta revelación de que se debe bautizar él mismo, violando las escrituras. Fíjate que cuando Jesucristo fue a bautizarse, le dice Juan Bautista: es necesario yo ser bautizado de ti, porque el bautizante es mayor que el que bautiza. Y tú vienes a mí. Y dice Jesucristo: deja, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Ah, no. A Jesucristo lo bautizó Juan Bautista, pero este señor ya no encontró a nadie digno de que lo bautizaran a él y se sumerge solito. Este es el apóstol solapas, el apóstol mí mismo. Yo me bautizo a mí mismo y pide el consenso de las hermanas, los sueños. Esto es una farsa, hermano. Este es el fundamento chafa de cartón que tiene la iglesia, la luz del mundo. Luego quieren que yo diga: no, pues si no me envió este señor, no soy pastor. Si no me envió el Sami, si no me envió el Nazón. Imagínese usted. Fuchi, ni ganas, hermano. Nosotros estamos fundamentados en Cristo, no en algún hombre. Y luego dice así: comenzó a explicar cómo Dios le habló para que se bautizara él mismo. Claro, se asegura que nadie le vuelva a causar división, ¿no? A menos que se dividiera él mismo. Y luego dice: y el día domingo 18 de julio de 1943 se sumergió en las aguas bautismales el siervo de Dios, siendo las 12 horas. Asistieron al siervo de Dios en su bautismo los hermanos José Garibay y Julián Zamora. Ya miramos en un video ahí de no sé si emblemas, donde unas ancianitas están diciendo: sí, el hermano Aarón, el apóstol sagrado. Usan un montón de términos antibíblicos, ¿no? Cuando a Pablo se le dijo apóstol sagrado, le pusieron dice la ancianita, le pusieron una toalla para no tocarlo, una sábana. Y de aquel lado agarró Julián Zamora la punta y este lado, y cuando el viejo Aarón se bautiza a sí mismo, luego lo jalan, pero no lo tocaron. Ellos mismos dan testimonio de esta aberración de bautizarse a sí mismo. Dice: lo ayudaron los hermanos José Garibay y Julián Zamora. Enseguida bautizó a su familia y a algunos hermanos más, que llenando los requisitos quedaron autorizados a efectuar a su vez el bautismo de toda la iglesia. Claro, y ahora tú te debes sujetar a esta tontería si quieres ser predicador. Figúrate tú, chencha. Como antecedentes se dice que una hermana llamada Petra le contaba al hermano José Garibay su sueño, en donde le volvían a bautizar, siendo reprendida por ello. Soñábanse vestidos con un nuevo vestido y donde se metían en un mar, etcétera, ¿no? Pues están basados en el sueño de la hermana Petra, ¿no? En Tepic, el quinto día de consagración, la cual había ordenado el siervo de Dios, los hermanos Felipe Reyes, que a la sazón estaba en ese lugar, y el cual era cieguito, tuvo una visión donde miraba al hermano, voy a la página 61,
Aarón, rodeado de toda la iglesia, que caminaba por una vereda, y llegaron a la orilla de una barranca muy honda, en la que corría un río muy ancho y hondo. Como la iglesia se quedó parada al borde del barranco, el hermano Aarón exhortó a pasar al otro lado. Bajaron, y al llegar a la orilla, él volvió a exhortar a pasar y seguir su ejemplo. Acto seguido se quitó sus ropas, entró en el agua que le llegaba a la barbilla y caminó a la orilla opuesta. Salió, comenzó a vestirse y les ordenó que le siguieran. Cuando toda la iglesia pasó y se hubo reunido, subieron y continuaron su camino. En la Santa Cena siguiente, al llegar a las iglesias, se hizo tal pregunta a las manifestaciones de Dios, y estando todo confirmado, el cuerpo ministerial fue bautizado el 13 de agosto de 1943. Esta pobre gente los volvieron a bautizar otra vez, siguiendo toda la iglesia que había venido a la Santa Cena el ejemplo del siervo de Dios y sus pastores. Es que Aarón se inventó todo esto. Él ahí estaba diciendo, quiero volver a lo que practicaba la IEC. Pero en el libro de Chávez Herrera, que es posterior, ya le quitó espiritual. Y ahí viene, mentira tras mentira tras mentira. ¿Qué hace Sammy cuando de forma tímida sube al poder? Ese año, cuando sale ese libro, y las hojitas tenían años circulando, te menciona la bendita fecha, que no es la bendita fecha del 6 de abril que diera inicio a la restauración, sino el 18 de julio de 1943. Estos tan pesados, hermanos y amigos, han sido restaurados 2 veces. Increíble, ¿no? Te lo leo para finalizar el video. ...20 de julio de 1976... Guadalajara, Jalisco. Samuel, llamado por Dios para continuar la obra de restauración. Ya dijimos que Jesucristo no dijo, Elías vendrá y restaurará una parte de las cosas y su hijito lindo va a continuar con la obra de restauración, y cuando se muera su hijito lindo seguirá su nietecito lindo. No, señor, no. Pero bueno, él según viene a continuar la obra del profeta que no logró continuar, que no logró restaurar todas las cosas como decían las escrituras de la primitiva iglesia cristiana, ¿no? A los santos redimidos por la reconciliación otorgada en Cristo Jesús, gracia y paz del Señor sea en vuestros corazones, sintiendo todavía el aleteo espiritual, que dejar en nuestros corazones el Espíritu de Dios, como creo lo habéis sentido vosotros en vuestro lugar. Escuche esto. Al recordar en estos días pasados la conmemoración, esto se conmemoraba, dada por Dios a su apóstol, nuestro hermano Aarón Joaquín, en la fecha memorable del día 18 de julio de 1943, con el mandamiento de Hechos 22:16, levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Siento el deseo de comunicaros que fuimos visitados por Dios y bla, 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 bla. Pero Sammy está recordando la conmemoración dada por Dios a su apóstol, nuestro hermano Aarón, en la fecha memorable del día 18 de julio de 1943, que era lo que se celebraba, no el 6 de abril. Entonces,
Los redactores torpes de Berea hacen una verdadera ensalada. Increíble. Estos hechos, escucha esto que dice aquí. Estos hechos, la espera en petición sobre la respuesta del bautismo del hermano Aarón, duró hasta 1943. Perdonen, ¿eh? Esta es una revoltura increíble. Esto que pasó empezó en 1938, cuando regresa a Monterrey. Ese año sucede todo esto. Los pone a orar y ayunar 8 años. Y dice que Figueroa bautizó al hermano Aarón. A ver, si Aarón, con la autoridad apostólica, se hace bautizar por estos dos y luego empieza el bautizadero bajo la autoridad de un auténtico enviado de Dios, ¿por qué los deja en oración? Según esto, 8 años. Pero mire la frase tan tonta. Estos hechos, o sea, estos bautismos, la espera en petición sobre la respuesta del bautismo del hermano Aarón. ¿Cuál respuesta si ya estaba bautizado? El mismo libro de Berea te está diciendo que lo acaban de bautizar. Pero este torpe redactor se contradice porque lo acababan de bautizar, pero los deja 8 años en oración y dice que duró, o sea, la espera duró hasta 1943, año en que Dios le revela: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, invocando mi nombre. Y un 18 de julio, él mismo se bautiza a varios pastores, y ellos bautizan a otros hermanos. La respuesta revelada por Dios a su enviado fue dada. La nota mía: gran mentira. De 1938 a 1943 son 5 años. Me da risa estas grandes contradicciones. Y luego dicen, la risa diabólica del pastor. Perdón, pero las burradas no las escribí yo. Las escribió Berea. Hagan la cuenta y los deditos les sirven. Porque de 1938 a 1943 no son 8 años. ¿O sí? A ver. Increíble. Increíble. 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 y 1943. Me llamó la atención un comentario de uno de nuestros oyentes que dijo: Sanfle, ahora Berea va a corregir el libro edición 2020 en todos las contradicciones que está notando el pastor Gamaliel. Bueno, yo desde ahorita dejo asentada mi contribución. Berea, contrátame para corregir tu libro de tantas tonterías. Eso sí, te voy a cobrar una buena lana porque ustedes sí son buenos para explotar a la gente.
No, estos videos van a quedar aquí y yo voy a hacer mi propio escrito y si se atreven a sacar uno corregido, todo el público va a saber que fue por los videos del pastor Gamaliel. Es que es buena la autoestima, ¿no? No, me río de tantas burradas, hermano. Me da pena porque son muy pocos los LLDM. No quiero hablar en contra de la filigresía. Es gente buena, es gente que tiene fe, es gente que han creído, pero les han enseñado a no pensar. Le prohíbo pensar. Tan sencillo como usar tus 5 deditos para saber de que 1938 a 1943 no son 8 años. Perdóname, perdóname. Lee tu propio libro. En espera de la respuesta de Dios fue de 8 años. Pero le llaman verdadero bautismo. La autoridad de un auténtico enviado que no sabe qué es lo que está pasando, qué va a hacer. Y luego el comentario torpe de esta gente. Estos hechos, la espera en petición sobre la respuesta del bautismo del hermano Aarón duró hasta 1943. O sea que llegó el 1943 y estos completaron otros 3 años orando y ayunando por la respuesta. Año en que Dios le revela por qué te detienes y bautízate y etcétera, es lo que vamos a ver enseguida. Y anulan el tercer bautismo de Lino Figueroa. Pero qué cosa tan conveniente. Lo anulan después de la rebelión del pastor Chema. Aquí habla de la rebelión en el capítulo 108, la división, de una manera muy astuta, quitan todos los apelativos bajos con que llamaron al pastor Chema y a todos los disidentes. En el libro de René Rentería le llamaron basura, basura humana, y esto ya lo he comentado en otros videos, tal y como ahora dicen de mí que soy un perro, que soy basura, que soy pastorcete, bueno. Que digan misa, ¿no? Nosotros estamos analizando la ridícula historia de ellos, que debería ser sagrada porque es la vida y la obra de un auténtico enviado de Dios. Bueno, muy convenientemente después de la división de 1943 de la iglesia del Buen Pastor, porque se dieron cuenta que Aarón se estaba desviando, aceptaba que le cantaran himnos, aceptaba que le aventaran los sacos cuando entraba caminando, se la pasaba rodeado de mujeres, según la iglesia del Buen Pastor. Una muchacha joven de apellido Avelar le declara a los pastores ahí que estaba embarazada, que había parido un niño de Aarón. También esto lo dicen los anales, las denuncias que ella puso ante el gobierno del estado de Guadalajara, está registrado en el libro de Helio Masferrer y en varios otros escritos testimoniales. Y por supuesto, ¿por qué surge un cuarto bautismo del apóstol de la restauración? Porque el que lo había bautizado a él, Lino Figueroa, se había quedado del bando contrario. El intento de desligarse de los chamagosos, esa historia del bautismo trinitario, la pusieron para desligarse de los chamagosos. Pero cuando pensaban que ya todo estaba bien,
hubo disidentes a la excesiva pleitesía que se estaba fraguando, y su bautizante queda del lado contrario. Lo dice su propia historia. Entre los disidentes queda Lino Figueroa, el que lo había bautizado a él. Entonces llega el año de 1943, aunque según el propio libro, él se bautiza a sí mismo, bautiza a los ministros, luego vuelven a rebautizar a toda la bola. Pero claro, según el mismo relato, siguen ayunando, llorando 3 años más por la respuesta. Increíble, ¿no? ¿Y para qué leo el relato? Se inventó la que estaba ahí en el 1943. Una noche de julio de 1943, al hermano Aarón le fue revelado por Dios, estando despierto, los cielos se abrieron, una montaña. Dice, en esa luz celeste se proyectaron escenas de su vida, Silas bautizándolo, y vivió su angustia. Luego Lino Figueroa bautizándolo, y vivió el momento. Ya no pone angustia porque él mismo lo había autorizado, ¿no? Después un silencio. En la urgencia de conocer la voluntad de Dios y obedecerlo, de rodillas dijo, Señor, heme aquí, soy tu siervo, ¿qué quieres que haga? El relámpago precedió la voz, deslumbrado cerró sus ojos, luego, momentáneamente, luego fijó su vista en esa radiante luminosidad, escuchando la voz serena y magnífica que dijo, Aarón, la hora es llegada, levántate y bautízate, invocando mi nombre. Ya había invocado el nombre de Jesucristo, los chamagosos sobre él. Luego Lino Figueroa otra vez. Y él había rebautizado a toda la gente. Y luego dice, se sintió transportado espacios y edades. En medio de la luz, vio la imagen de Jesús bautizándose en el río de Jordán. Luego el bautismo del apóstol Pablo. Después el suyo. No, hombre, mucha salsa para sus tacos. Jesús y Pablo, y luego él, ¿no? Dice, después el suyo, bautizándose solo, invocando el nombre de Jesucristo por sí mismo. Claro, porque se estaba asegurando de que ya no le fallara ninguno de sus seguidores. Ahora él mismo se va, él compró la franquicia, pues. Él compra la franquicia, se la vende a sí mismo, y dice, pues ni modo que me traicione yo mismo, porque el que me había bautizado se fue para otro grupo, pero invoca una visión, donde se ve a Jesús bautizándose en el río de Jordán. Aquí debería poner, pero no se bautizó solito, lo bautizó Juan Bautista. Luego el bautismo del apóstol Pablo tampoco se bautizó solito, lo bautizaron los ministros, los profetas y maestros de Antioquía, pero él se va a bautizar solo. Te quiero leer aquí en este punto lo que seguramente tú ya sabes y de lo que se quejó el hermano Chema. Marcos 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así nos conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ni siquiera Jesucristo
el Hijo de Dios se bautiza a sí mismo. Ya el que quiera darle credibilidad a este chiflado, que ya era la cuarta vez y dijo, no, pues yo ahorita solito me voy a zambullir. No hay antecedente bíblico, pero pues en este punto la gente ya no le importa lo que diga la Biblia, sino lo que digan sus dirigentes. Y aquí, pues los dejamos en manos de su propia conciencia, ¿no? El pastor Chema se quejó de esto. Enseguida, el bautismo de los hermanos, dice, en la visión, preparados en fila para bajar, la visión se desapareció lentamente. Ahora escucha esto, y esto te lo voy a poner en pantalla. Estamos hablando del libro de Berea original, página 118. Dice antes, bautizándose solo. El siervo de Dios se invadió de una enorme sorpresa. En su profunda reflexión entendió, comprendió, interpretó el carácter absoluto de la orden de Dios. Aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo, en el nombre de Jesucristo, y en el bautismo de Él por sí mismo. Aquí yo puse 1, 2 y 3. ¿Por qué? Bueno, porque si hasta 1943 Eusebio entiende que el origen de la iglesia estaba en el bautismo, entonces la iglesia no existía todavía. Es más, ni él existía, porque si el origen de la iglesia está en el bautismo, y él desconocía el de los chamagosos y el del lino, entonces Eusebio no existía, no había iglesia, no se había dado origen. Todo esto son tonterías, hermano, todo esto son incoherencias. Leo de nuevo, aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo en el nombre de Jesucristo y el bautismo de Él por sí mismo era principio y cimiento de una nueva generación de creyentes. Se dijo, este es el principio de mi fe. Ah, muy convenientemente, ¿no? Desconozco al lino que se fue al otro bando. Todo lo que los chamagosos me enseñaron no es cierto. Yo aquí principio, pero ya soy apóstol. ¿Cómo vas a ser apóstol si ni siquiera tienes el fundamento? Había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo había sido ordenado por Dios. El bautismo del hermano Aarón. Dios le había revelado el bautismo. Esto no es cierto. Él lo aprendió del Lino Figueroa, perdón, de los chamagosos. Pero dice, no solo como un acto de obediencia, no solo para perdón de pecados, sino además como origen, principio, base de una nueva vida en Cristo, Jesús, el cual es cimiento del edificio espiritual que Él había construido. A ver, ¿cómo que Él lo había construido si lo primero que se pone es el cimiento? Aquí tenemos un hombre que había construido un edificio espiritual, pero hasta ahorita va a poner el cimiento. Estas son tonterías incoherentes. Y luego ya viene la parte donde ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apóstol Pablo. Bueno, aquí definitivamente estamos considerando las incoherencias de esta gente.
Sé que ya me extendí en el video. Algunos votarán porque siga otro ratito, otros votarán porque haga otro video, porque ahora te vas a sorprender cómo en la versión René Rentería no eran 8 años, eran 8 días. Pero en la magia luz mundana todo es posible, ¿no? Miembro de la luz del mundo, te han engañado. Estas gentes no son apóstoles. Estas gentes no son enviados por Dios, como ellos lo pretenden. Y déjame ver a ver si ya algún otro comentario ha salido, algún comentario bueno, pues.